Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Bajo Presupuesto Científico. El día de hoy les tengo algo muy interesante. Vamos a aprender a enrolar con un tomatito y una calculadora Casio. Primero tenemos que... No, mentira. Hoy día vamos a trabajar sobre adiciones, perdón. Y especialmente adiciones, disculpen, electrofílicas. Eh, en este caso particular vamos a ver adiciones electrofílicas a dobles enlaces. Así que el tema de hoy son reacciones de adición electrofílica o también lo pueden pensar como adiciones a dobles enlaces. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una adición y qué es una eliminación. Ahora, como ya hemos trabajado antes con eliminaciones, vamos a partir la definición como el antónimo de eliminación, ¿no? Entonces la adición va a ser lo contrario. Si en el caso de la eliminación nosotros formamos enlaces pi y eliminamos enlaces sigma, en el caso de la adición vamos a hacer lo contrario. Vamos a formar dos enlaces sigma y vamos a romper enlace pi. Ahora hay que considerar entonces cómo es un enlace pi, qué forma tiene un enlace pi, qué geometría tiene, qué estructura. En el caso del carbono podemos pensar algo similar. En el caso de nuestro carbono, ¿cierto? Sabemos que para un doble enlace tenemos que tener dos carbonos con hibridación sp2, lo que significa que tienen un orbital p sin hibridar, cada uno, ¿verdad? Al solaparse uno frente a otro, esos orbitales p generan ese doble enlace como una nube electrónica, ¿verdad? Y vamos a tener algo similar a eso. Ahora, fíjense que acá tenemos una gran cantidad de electrón dando vuelta en esta región del espacio, entonces podemos pensar que ese enlace pi representa el delta negativo en esta molécula. O sea, sabemos que en ese doble enlace vamos a tener alta densidad de carga negativa, vamos a tener electrones dando vuelta. Si tenemos electrones dando vuelta por ahí, resulta lógico preguntarse entonces, ¿qué pasa si acercamos algo deficiente en electrones a ese doble enlace? Y nosotros sabemos que algo deficiente en electrones lo conocemos como electrófilo, ¿verdad? Porque está buscando electrones. Entonces vamos a ver qué pasa si acercamos un electrófilo a ese doble enlace. Lo primero es ver qué tipo de electrófilo tenemos. A grandes rasgos podemos tener dos. El primero es en caso de que mi electrófilo tenga orbitales que acepten electrones, sea un electrófilo grande y pueda arreglar sus electrones de forma en que puede formar un complejo. El complejo que vamos a formar es un complejo pi de dos electrones y tres centros y es lo siguiente. Fíjense acá. Excelente. Fíjense acá. eh, Tenemos nuestro doble enlace. Voy a acercar una molécula, ¿verdad? Compuesta por un nucleófilo y un electrófilo. O sea, acá lo que quiero representar es densidad de carga negativa, densidad de carga positiva. Al acercarlo, va mi doble enlace a atacar ese electrófilo. También puede acercarse al electrófilo como un catión. También es posible. Pero la mayoría de las reacciones, la forma en que yo lo veo, suelen ocurrir de esta forma al menos. Entonces nuestro doble enlace va a atacar a ese electrófilo va a ceder sus electrones al nucleófilo y vamos a formar el siguiente complejo, el siguiente estado de transición. Ahora, fíjense que nosotros dejamos al disociar esta molécula de acá un nucleófilo libre. Y al formar nuestro complejo pi de tres centros, ¿verdad? Con dos electrones, eso representan estas medios enlaces, ¿verdad? Fíjense que acá la carga positiva se distribuye ahora alrededor de la molécula, alrededor de estos tres centros, de los dos carbonos sp2 y del electrófilo que estamos añadiendo. Ahora bien, tenemos nosotros acá dos tipos de carbono sp2. Vemos uno que está más sustituido y uno que está menos sustituido. Nosotros sabemos que un carbono más sustituido puede tirar más electrones, ¿verdad?, de sus grupos adyacentes, por lo que puede estabilizar una carga positiva. En ese caso, tenemos que pensar ahora que vamos a romper este estado de transición y tenemos que formar un carbocatión o algo similar a un carbocatión. En este caso vamos a formar un pseudocarbocatión eh, porque la densidad de carga positiva se va a concentrar en el carbono que tenga la mejor posibilidad de hiperconjugación eh, y que pueda estabilizar mejor ese estado intermedio de esa carga positiva. En ese caso, nuestro mejor carbocatión, como ya sabemos, va a ser el carbono más sustituido, por lo que nuestro nucleófilo al momento de atacar va a atacar a ese carbono, al más sustituido. De esa forma va a romperse el enlace parcial acá, se va a formar el enlace completo acá y vamos a obtener nuestro producto.
Ahora fíjense en algo, y es que acá al adicionar un doble enlace vamos a formar casi siempre nuevos centros quirales. Así que hay que tener en consideración la configuración absoluta, hay que tener en consideración todas las posibilidades de estereoisómeros que vamos a tener. Ahora, si es que mi electrófilo no tiene orbitales, puede decirse que es muy pequeño. Aquí me faltó una letrita, vamos a arreglarlo al tiro para que no me dé el toque. Si el electrófilo, ¿verdad?, es muy pequeño, como en el caso de los protones, va a pasar lo siguiente. No vamos a tener un estado de transición de tres miembros como el que tuvimos recién, sino que vamos a pasar directamente a la adición del protón hacia ese doble enlace, como se ve acá. Entonces, en el caso de los protones, fíjense cómo corre el mecanismo. Primero acercamos el protón al doble enlace, ¿verdad? Los electrones van directamente hacia el protón, o sea, acá se rompe directamente el doble enlace, el enlace de pi. Vamos a adicionar el protón y ahora formamos un carbocatión. Ahora recuerden, nuevamente cada vez que estamos formando carbocationes siempre buscamos el carbocatión más estable, por eso la adición se hace sobre este carbono del hidrógeno, ¿verdad? Y formamos el carbocatión acá, que es el más sustituido, el más estable. Y luego nuestro nucleófilo, ¿verdad?, puede atacar. Ahora el nucleófilo tiene dos posibilidades de atacar, ¿verdad? Porque ya sabemos que el carbocatión tiene dos caras atacables y es un centro proquiral. Entonces mi nucleófilo, si ataca por arriba, vamos a tener este producto, si ataca por abajo, vamos a tener este producto. Y vemos, ¿verdad?, que las configuraciones absolutas de los carbonos afectados, dígase, este y este van a cambiar, ¿verdad? En este caso van a ser contrarias. Entonces, nuevamente, hay que tener en cuenta estereoisomería en este caso, hay que tener en cuenta todos los posibles productos. Y les dejo una pregunta en este caso. En los dos casos que vimos, ¿creen ustedes que falta algún producto o por qué pudiese faltar algún producto? Les dejo esa pregunta para la futura clase. Así que analícenlo, conversenlo con sus compañeros, hagan los mecanismos, dibujen, etc. Vamos a pasar ahora a ver tipos clásicos de estas reacciones. Ahora, fíjense que acá para yo tener la reacción necesito dos moléculas. La mayoría de las adiciones, o necesito dos especies en realidad, la mayoría de las adiciones son bimoleculares, pero también existen adiciones trimoleculares, aunque en la mayoría de los casos, como les digo, son bimoleculares, por lo que el estado de transición va a tener dos especies. Oh, ya empezamos, vale. Bueno, vamos a continuar, disculpen por eso entonces, con casos clásicos de adiciones electrofílicas a dobles enlaces. Fíjense que acá, por lo que les comentaba antes, tengo el AX para simbolizar que puede ser tanto bimolecular como trimolecular. Estornudé por si es que se escuchó raro esa última parte. Ahora, casos clásicos de estas adiciones tenemos, deben haberlo visto en los cursos de orgánica básica, ¿verdad? Son las hidrogenaciones de alquenos, ¿verdad? Como lo dice el nombre, esperaría que cualquiera lo entienda, ¿verdad? Para hacer esto necesitamos un alqueno y un ácido de halógeno, ¿verdad? Dígase halógeno y protón. Y el mecanismo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Primero, como ya lo vimos, ¿verdad? Nuestro protón no tiene orbitales, o sea, tiene orbitales disponibles, ¿verdad? Pero no los utiliza por ser muy pequeño, no puede distribuir muy bien carga, ¿verdad? Y no puede compensar muchos electrones porque tiene un único protón en su núcleo, el protón, ¿verdad? El hidrógeno. Entonces nuestro doble enlace va a atacar a ese hidrógeno y se va a formar inmediatamente el carbocatión. Y luego nuestro halógeno va a atacar el carbocatión más estable. Ahora, siempre fíjense, se forma el carbocatión más estable. A esto se le conoce como la regla de Markovnikov. Ahora, oficialmente la regla de Markovnikov dice algo como el nucleófilo o el halógeno en una hidrohalogenación va a entrar siempre al carbono más sustituido. Ahora, si ustedes se lo aprenden así de memoria, probablemente se les olvide. A mí nunca se me quedó de esa forma. Pero lo que sí entiendo es que nosotros, ¿verdad? En las eliminaciones vimos la regla de Zaitsev. Y vimos que lo importante de la regla de Zaitsev, más de lo que sea el producto o cualquier cosa, es entender por qué se produce esa regla. Porque al final estas son reglas cualitativas. Estas son personas que no sabían lo que estaba pasando y solamente se dieron cuenta de que pasaba algo. Y lo que nosotros intentamos, ¿verdad?, con nuestro entrenamiento químico es ir más allá de solamente lo cualitativo, sino de poder explicar por qué pasa eso. Y esa es la base de los mecanismos químicos. Ahora, si nos damos cuenta, el tema de que siempre se forma el carbocatión más estable y que cuando se une el halógeno o el nucleófilo, ¿verdad?, vamos a tener el producto de Markovnikov,
Es lo mismo que decíamos cuando, ¿verdad? Se eliminaba el protón de forma que se forme el carbocatión más estable y el producto de eliminación más estable era el de Zaitsev. Aquí lo importante, tanto para la regla de Zaitsev como para la regla de Markovnikov, como para cualquier regla en realidad en mecanismos de reacción, siempre es estabilidad, siempre es eficiencia energética, siempre tenemos que tener el carbocatión más estable. Entonces siempre recuerden que tanto Markovnikov como Zaitsev en realidad a lo que hacen referencia es a estabilizar un estado intermedio muy reactivo o relativamente inestable. Eso sería entonces con las hidrohalogenaciones. Ahora, una vez que ya ataca nuestro nucleófilo, como ya vimos, ¿verdad? Puede hacerlo por dos caras y recordar siempre que estos enlaces simples rotan. Vamos a tener dos productos posibles, que son este de acá y este de acá. Ahora les tengo una duda. ¿Qué pasa si es que mi enlace pi yo lo abro por arriba? Porque en este caso vimos que el doble enlace atacó al protón, ¿cierto? Por su cara de abajo, podemos pensarlo así. ¿Qué pasaría si mi protón se acerca por arriba? ¿Qué posibilidades tengo quizás de isomería? ¿Qué centros quirales tengo que considerar? ¿Faltan productos o ya están todos? ¿O vamos a tener espejos, etcétera? Se los dejo también como tarea mental para la clase, lo discutimos ahí. Otra reacción importante de las adiciones, o clásica de las adiciones electrofílicas a dobles enlaces, son las halogenaciones. Y para esto necesitamos un alqueno y un halógeno molecular. Ahora, este X2 puede ser tanto cloro como bromo. No puede ser con flúor ni con yodo, ya vamos a ver por qué. ¿Cómo ocurre esto primero? Aquí el mecanismo es un poquito más interesante, ¿verdad? Y tiene que ver con el complejo pi que vimos delante. Primero, tenemos que tener en cuenta que los halógenos moleculares son polarizables. ¿Y por qué? Hay que pensar que nuestro cloro y nuestro bromo tienen muchos electrones, tienen muchos orbitales, tienen una nube electrónica muy polarizable, muy maleable, por lo que yo al acercar una molécula que originalmente, ¿verdad?, debiésemos esperar que fuese igual en toda la molécula, o sea, esta X como esta X debiesen tener la misma carga, ¿verdad?, en el espacio, yo al acercarle electrones voy a forzar un dipolo. Entonces los electrones que estaban por acá, al acercarse a estos electrones, se van a empezar a repeler, van a alejarse de esa parte de la molécula y acá vamos a formar un centro positivo importante. Al acercar entonces nuestro doble enlace o al acercarse nuestro ahora electrófilo al doble enlace, el doble enlace va a atacar a ese electrófilo deficiente en carga, esos electrones van a cederse a al otro átomo de la molécula de halógeno y vamos a formar el estado de transición de tres centros, ¿verdad? El complejo pi y nuevamente nuestro después nucleófilo, que va a ser la contraparte del halógeno, ¿verdad? Esta vez el negativo, va a entrar al que sea el pseudo-carbocatión más estable al carbono que pueda manejar mejor esa carga positiva. Así que acá, nuevamente, ¿verdad? Hay que tener en cuenta posibilidades de estereoisomería, cuántos productos puedo tener acá. Hay gente que a esta reacción le dice como el todo vale, porque en realidad puede pasar absolutamente de todo. ¿Qué pasa si ataco por arriba, por abajo? ¿Faltan productos? Hay que tener también en cuenta a veces los medios de reacción, quizás pueden influir. Entonces, mediten en todo esto, convérsenlo con sus compañeros, analícenlo un poco. La clase siguiente probablemente vayamos a debatir un poco respecto a estos términos. Ahora lo que les decía, esta reacción corre bien cuando mi molécula de halógeno está compuesta por cloro molecular o por bromo molecular. Con flúor la reacción es altamente explosiva, casi todas las reacciones con flúor molecular son explosivas, así que siempre ahí tengan cuidado. Y con yodo es termodinámicamente desfavorecida y la reacción simplemente no ocurre, o ocurre a tan bajo ratio que no es aceptable para términos industriales ni químicos propiamente tales. Vale, chicos, entonces vimos dos casos clásicos, ¿cierto? De adición electrofílica bimolecular. Teníamos la halogenación y la hidrohalogenación. Y vimos que se obtienen los productos conocidos como Markovnikov cuando tenemos el estado de carbocatión más estable como intermedio, ¿verdad? Ahora hay otro tipo de producto, otro tipo de reacción que se conocen como anti-Markovnikov y como lo dice el nombre podría entenderse como obviamente el contrario a la regla de Markovnikov. Entonces, ¿cuándo vamos a tener algo anti-Markovnikov o qué significa anti-Markovnikov? Cuando no podamos formar un carbocatión, vamos a tomar en cuenta la regla de Markovnikov, la anti-Markovnikov en realidad. Ahora, si la regla Markovnikov nos decía que el halógeno o el nucleófilo se va a unir al carbono más sustituido, la anti-Markovnikov obviamente va a ser lo contrario. O sea, en una reacción anti-Markovnikov,
el halógeno se va a unir al carbono menos sustituido. Una opción para tener este tipo de reacciones, y no es la única, es cuando tenemos la presencia de radicales libres obtenidos a partir de peróxido. Peróxidos, recordar que son este tipo de compuestos. Acá tenemos enlace simple, oxígeno, oxígeno. Son muy reactivos, suelen romperse acá homolíticamente y formar radicales libres. Ahora, los mecanismos radicalarios suelen consistir de dos fases. Primero es la iniciación y luego es la propagación. Vamos a ver la reacción global primero, o sea, lo que yo voy a estar esperando acá. Si esto fuese una reacción normal, Markovnikov, ¿verdad? Ignorando el medio, ¿verdad? Tendríamos primero que el doble enlace atacaría mi protón, formaría el carbocatión más estable en este carbono, ¿verdad? Y mi bromo atacaría acá. Ahora, si bien, como vemos nosotros, al hacerlo en presencia de peróxido y con energía, nuestro bromo se va a adicionar a el carbono menos sustituido y nuestro hidrógeno se va a adicionar al carbono más sustituido. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Y fíjense en las condiciones de reacción. Primero, necesito peróxido y necesito energía. Veamos el mecanismo. Como ya les dije, el mecanismo de toda reacción radicalaria o de propagación de radicales incluye iniciación y propagación. Y la primera parte de la iniciación es lo que les comentaba de la disociación del peróxido en radicales. Eso es relativamente fácil, ocurre bastante, y es porque los peróxidos son muy inestables. Para eso lo único que necesitamos es una fuente de energía, puede ser luz o puede ser directamente calor. Y con una molécula de peróxido, ¿verdad?, vamos a formar dos radicales altamente reactivos. Luego de formados los radicales, tenemos que abstraer un protón de la molécula del bromuro de hidrógeno, ¿verdad? Por lo que en mi radical va a abstraer ese protón. Fíjense cómo funcionan los mecanismos radicalarios. En este caso no tenemos directamente un ataque nucleofílico a un electrófilo como podría ser un protón, sino que vamos a tener un movimiento concertado de electrones para lograr mayor estabilidad de este radical. Este radical alcoxi es altamente inestable, ¿verdad? Y vamos a terminar este paso de la reacción con un átomo de bromo que es ligeramente más estable que el radical alcoxi. Luego viene la parte importante, ¿verdad? Al menos para la parte más industrial es lo esencial, a lo que se le suele dar más enfoque, que es la propagación en cadena. Para la propagación en cadena lo que tenemos que hacer ahora es adicionar un átomo de bromo al alqueno, ¿verdad? Y se va a hacer de la siguiente forma. Ya vimos, ¿verdad?, que formamos el alcohol con uno de los radicales alcoxi, formamos un átomo de bromo, y lo primero que vamos a hacer acá ahora es, mediante nuestro doble enlace, romperlo homolíticamente, ¿verdad? O sea, voy a quedar con un radical acá y un radical acá, y voy a acercar mi átomo de bromo a esos dos radicales. Ahora la pregunta es, ¿a cuál de los dos se va a unir el átomo de bromo? Y el tema es que se va a unir al carbono menos sustituido. Aquí está mi anti-Markovnikov. En este paso electrónico. Aquí se explica por qué mi reacción es anti-Markovnikov. Y es anti-Markovnikov porque voy a dejar en algún momento un estado de transición con un radical libre en un carbono. Y eso es muy radioactivo, es muy reactivo, disculpen, es muy inestable. Y al igual que con la regla de Zaitsev y con la regla de Markovnikov, lo importante acá es estabilizar un estado de transición inestable. Entonces, ¿cuándo es más estable un radical? Cuando está más sustituido al carbono. Entonces vemos que en realidad la regla de anti-Markovnikov es la misma regla de Markovnikov, solo que vamos a estar pasando por un estado intermediario distinto. Y en este caso, como no vamos a formar un carbocatión, sino que vamos a formar un radical, igual tenemos que buscar el radical más estable, y en ese caso el radical más estable se obtiene en el carbono más sustituido. Por eso nuestro bromo se va a unir al carbono menos sustituido de forma más o menos contraintuitiva, pero si ya entendemos esta parte del mecanismo y por qué se da la estabilidad de este radical, ya debiésemos entender por qué el mecanismo corre así y no debiese haber más problemas. Ahora, si se fijan, tenemos el radical y lo que nos faltaría para terminar nuestra hidrologenación, entre comillas, anti-Markovnikov, es sustraer el hidrógeno, ¿verdad?, por medio de nuestro carbono radical. Vamos a abstraer un nuevo hidrógeno, ¿verdad? Y vamos a volver a formar un átomo de bromo. Ahora, si se fijan, al terminar el mecanismo siempre siguen quedando radicales, y es por eso que se llama una reacción en cadena, porque cada radical, ¿verdad?, va a seguir contribuyendo a la propagación de radicales hasta la etapa conocida como terminación. En la etapa de terminación pueden, por ejemplo, unirse dos átomos de bromo radicales y formar una molécula de bromo nuevamente. Puede volverse a unir quizás los peróxidos o con el bromo ahí con los protones. Al final ahí, en la terminación puede pasar todo,
Pero lo importante y lo que es interesante para entender y estudiar la obtención de productos en este tipo de reacciones es este paso de acá. Si entienden por qué en la reacción radicalaria se da el producto anti-Markovnikov, o sea, por qué mi bromo se une al carbono que puede soportar peor cargas positivas, vamos a entender entonces el mecanismo. Y eso. Siempre entonces tengan en cuenta estabilidad. ¿Qué onda, loco? Son caleta de cosas, sáquenme de aquí. Ya, vamos a continuar con las adiciones electrofílicas a los dobles enlaces y ahora vamos a ver una en particular que suele complicar un poco, más que nada porque el mecanismo es bastante bugueado, pero es interesante para el punto de vista sintético y dentro de todo el estudio de la química de los alquenos y de las adiciones ha tenido su importancia industrial sobre todas las cosas. Vamos a ver entonces lo que es la hidrogenación catalítica y acá ojo porque hay dos tipos de hidrogenación catalítica. Tenemos una hidrogenación catalítica heterogénea y homogénea. En la homogénea todos los reactivos, catalizadores, etcétera están en la misma fase, o sea, están todos disueltos, por ejemplo. Y en la heterogénea vamos a tener catalizador en una fase y reactivos en otra. O sea, por ejemplo, mi catalizador va a ser metálico y mis reactivos van a estar en solución. Ahora, ¿de qué se trata la hidrogenación catalítica? Consiste, igual que en la adición anterior, en romper enlaces pi y adicionar enlaces sigma de hidrógeno al alqueno. La reacción siempre es exotérmica y sin catalizador, en este caso, la reacción corre muy lentamente. Ahora nos vamos a centrar en la catálisis heterogénea, que es la más utilizada, o la más conocida porque es la más antigua en realidad. Y hay que tener en cuenta que es una adición sin. Una adición sin, recordar siempre significa por el mismo lado. O sea, una adición sin debiese darnos, entre comillas, un compuesto cis. Ahora, ¿cómo funciona la catálisis heterogénea? La catálisis heterogénea, cuando tenemos un catalizador metálico, funciona en que el metal absorbe en su superficie los reactantes. Eso significa el metal acerca a los reactantes a su superficie y los mantiene ahí, y formando enlaces parciales débiles. ¿Cómo funciona el mecanismo? Primero es, si vamos a hacer cierto la hidrogenación, necesitamos unir esos hidrógenos al doble enlace. Entonces, lo primero que tenemos que ver es la ruptura de esos enlaces hidrógeno-hidrógeno. Ahora los libros de química, por alguna razón, nunca van directamente a mostrar cómo ocurre este movimiento, pero lo que sí muestran es que el hidrógeno se une a la superficie del metal. Ahora, ¿cómo puede pasar esto? A mí me suena que es algo más o menos radicalario, porque recordemos que en la superficie del metal, ¿cierto? Tenemos electrones dando vuelta, lo clásico del enlace metálico. Y no costaría mucho que se rompa ese enlace para formar enlaces acá. Ahora hay que tener en cuenta sí que estos enlaces son enlaces débiles comparados al enlace covalente, ¿verdad? Hidrógeno-hidrógeno. Después de eso necesitamos algo similar, pero que ocurra con el alqueno. O sea, vamos a romper el enlace pi del alqueno, ¿verdad? Ruptura homolítica. Puede nuevamente pensarse más o menos como un mecanismo radicalario, ¿verdad? Considerar que ya tenemos también átomos de hidrógeno en la superficie del metal. Y vamos a formar el siguiente complejo. Y vamos a formar los enlaces carbono-metal, enlaces débiles nuevamente. Y vamos a tener los hidrógenos al lado. Ahora, como tenemos los hidrógenos al lado con enlace débil, no cuesta tanto pensar que quizás sí podría este hidrógeno saltar de alguna forma hacia ese carbono. Y ese es justamente el siguiente paso, la transferencia de hidrógenos. Ahora, para la transferencia de hidrógenos, tenemos que tener en cuenta que el hidrógeno se agrega en dos pasos. O sea, vamos a agregar dos veces hidrógeno, ¿verdad? Porque tenemos dos hidrógenos por molécula. Y se agrega cada uno a la vez y siempre es por la misma cara. Recordar eso, por eso es la adición es sin, la reacción es estereoselectiva. Vamos a tener nuestro alqueno pegado al metal de esta forma y los átomos de hidrógeno van a unirse por la misma cara en la que está unida nuestro antiguo alqueno al metal. Hacemos eso en dos pasos, primero uno, después el otro y obtenemos nuestro producto final. Ahora consulta, ¿cuántos posibles productos puedo tener yo en una hidrogenación de este tipo? Hay que considerarlo y es importante. Caleta de cosas, po. Ha salido un poquito largo el video, pero ya va siendo hora del mañanero, así que vamos a dejarlo hasta acá hoy. Les traigo entonces un pequeño resumen de lo que vimos hasta ahora. Primero, adición contrario a eliminación, así que estudien bien eliminaciones y van a entender mejor las adiciones. Segundo, la estructura del doble enlace es vital. Antes de ponerse a manosear alquenos, tienen que entender cómo son los alquenos y cómo se mueven, qué estructura tienen.
podemos tener dos tipos de electrófilos a grandes rasgos para este tipo de reacciones. Electrófilos grandes o electrófilos pequeños. Si el electrófilo es grande y tiene orbitales disponibles, entonces vamos a formar el complejo pi de 3 centros. Y si el electrófilo es pequeño, ¿verdad? Como en el caso de los protones, vamos a formar un carbocatión. Siempre el carbocatión más estable, siempre el estado de transición más estable. Siempre hay que tener en estas reacciones en cuenta la estereoquímica. Siempre, y se los aseguro, siempre va a salir por ahí algún centro quiral, va a cambiar alguna configuración, va a salir algo inesperado. Respecto a la regla de Markovnikov y anti-Markovnikov, la regla de Markovnikov es el nucleófilo se une al carbono más sustituido, anti-Markovnikov el nucleófilo se une al carbono menos sustituido. No se lo aprendan de memoria, ignoren a Markovnikov, solo recuerden que lo importante siempre es estabilizar un estado de transición. Esto es lo vital, esto siempre va a ser lo vital en cualquier mecanismo de reacción. El estado de transición más vacancito siempre va a ser el que corra primero. Recordar también como dato importante la halogenación con flúor molecular es explosiva. Y los mecanismos radicales también tengan en consideración siempre considerar una etapa de iniciación primero para formar los radicales que van a continuar después la propagación en cadena. Finalmente, la hidrogenación catalítica solo entrega uno de los posibles isómeros, por eso decimos que es radioselectiva la reacción y es una adición del tipo syn. Ahora les tengo un pequeño desafío que lo vamos a discutir también en clase, pero la idea es que lo traigan listo para ver por qué es así. Y son las siguientes moléculas. ¿Qué productos podríamos obtener de las siguientes reacciones, verdad? Consideren tanto reactivos, consideren condiciones de reacción, consideren qué moléculas estamos utilizando, qué tipo de electrófilo estamos utilizando. Entonces, la tarea que les tengo es hagan todas estas moléculas, vean todos los posibles productos, señalen el producto mayoritario para cada uno de los casos y den también el mecanismo para cada uno de esos posibles productos, así como se los voy dejando yo en los videitos. Pueden usar varias flechas, pueden usar colores, ahí ustedes ingénienselas, pero que se entienda. Eso fue todo por este video, espero que se haya entendido algo, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse y buenos humos.